Hoy en Estrellas de Siempre, aunque no me gustan los absolutismos, en este caso sí lo voy a hacer. Con nosotros, el mejor relevista de series nacionales. Sí, lo repito, el mejor relevista de series nacionales. Punto. Con esta presentación comenzaremos a conversar con Euclides Rojas. ¿Cómo estás, Euclides? Bien, bien, gracias Fernando y gracias por la introducción. Yo sé que han habido muchos relevistas después que yo me fui, antes de yo jugar también y que también de mucha calidad. No, yo lo sé. E incluso las estadísticas ya lo respaldan a ellos, pero los que debimos lanzar, y es mi criterio, consideramos, y lo pienso yo en lo personal, que tú fuiste el mejor relevista de series nacionales. Pichaste en una época de serie selectiva, bate aluminio, grandes peloteros, grandes bateadores, bola viva. Bueno, todo lo que sabemos y los que te vimos. Eres del municipio Plaza, pero ¿de qué barrio? ¿De La Timba? Del barrio de La Timba, por eso es que mi correo electrónico es timberosoy. Orgullosamente. Orgullosamente timbero. Sí. Sí, porque tú sabes que mucha gente cuando eran de Plaza decía, no, yo soy de Nuevo Vedado. No, yo soy de La Timba e inclusive tengo hasta las tumbadoras aquí también. Míralas ahí. Sí, ahí las estoy viendo. Un blanco timbero para que no haya aquello. Seguro que yes, para hablar un poco de Spanglish. Claro que sí, claro que sí. ¿A qué edad empiezas en la pelota, Euclides? Bueno, organizadamente comencé a los 11 años en la secundaria básica José Luis Arruñada. El primer coach que tuve fue Mario Muñiz, después Boricua Jiménez, y de ahí pasé al área, a la academia de béisbol, el área especial José Antonio Echevarría, donde tenía como entrenadores a Giovanni Gallego, Isidoro León, Everto Blanco. He tenido la suerte de siempre tener muy buenos entrenadores. Estamos hablando de Echevarría, el del Vedado, ¿no? El antiguo Vedado Tenis Club. Exactamente, sí, que ya creo que se ha caído hasta los muros, está bastante, ha sufrido bastante el área especial. Euclides, como tú bien dices, y por lo que yo sé del resto de tu carrera, que vamos a comenzar de eso, fuiste un sortudo en eso que me acabas de plantear de buenos entrenadores. Sí, como no, siempre desde el principio tuve muy buenos entrenadores y sobre todo con mucha comunicación con sus atletas, algo que es muy importante. ¿Siempre lanzador? No, cuando tenía 11 años, siempre me gustó ser lanzador, pero cuando tenía 11 años, el Boricua Jiménez y Mario Muñiz me dijeron que no, que querían que yo jugara infield, porque bateaba bastante y tenía buen brazo, y ellos dijeron que era muy temprano para comenzar a lanzar. Y cuando llegué al área especial del Vedado Tenis, José Antonio Echevarría, de ahí de Plaza, también Giovanni Gallego, Isidoro León y Everto Blanco me dijeron lo mismo, que querían que jugara infield, y no comencé a lanzar hasta la edad de 15 años, donde ese mismo año hice el equipo escolar a la serie nacional de escolar en Huira, creo que fue, y después con 16 años llegué a la serie nacional con el equipo industrial. ¿Cómo y por qué o por quién es que pasas a ser lanzador? Bueno, siempre quise ser lanzador y a la edad de 15 años el entrenador Giovanni Gallego empezó a trabajar conmigo como lanzador. Inclusive cuando jugamos el equipo de La Ruñada de mi escuela, en la categoría de 9 y 11 contra Plaza del área especial, que era el equipo más fuerte del municipio, le ganamos y yo relevé ese juego, porque yo quería pichar y estábamos ganando y me pusieron a relevar ese juego, y yo terminé el juego y le ganamos al área especial de Plaza, pero nada más que ese juego no me dejaron lanzar más. Me trajeron del shortstop, que era lo que yo jugaba, y terminé el juego. Y después, ¿cómo que te estableces como lanzador? Como lanzador empecé con 15 años, en el año creo que eso fue 78, 79, en las categorías escolares con el municipio Plaza, y el entrenador Giovanni Gallego fue quien empezó a darme los primeros pasos como lanzador, a empezar a tirar los bullpenes,
empezar a enseñarme a cómo localizar la bola, cómo atacar a los bateadores, cómo hacer que la bola se moviera también. Fue un proceso bastante metódico, pero que fue muy, muy productivo para mí. ¿Principales ídolos cuando eras niño? Los principales ídolos, bueno, a mí me gustaba mucho cuando yo era niño ver pichar a Boricua Jiménez, pero los ídolos míos principales, como creo que la mayoría de los niños de mi época, era Agustín Marchetti, Armando Capiró y Pedro Medina. Los tres industriales. Sí, sí, no, y el trío, o sea, un trío tremendo. Y exactamente, eran increíbles ellos. Se disfrutaba mucho uno ir al estadio a verlo, a batear a ellos y a verlos jugar. Especialmente cuando yo era niño, mi mamá nos llevaba al estadio a nosotros y cuando jugaba industriales y nosotros lo que hacíamos era correr por las gradas. Mi mamá sí disfrutaba del juego de pelota, pero cuando anunciaban a cualquiera de los tres yo prestaba atención. Y coincidiste con Marchetti y con Medina. Exactamente, sí, tuve la dicha de que Medina me quechara por varios años y estar con Marchetti por varios años en el equipo industrial y en la serie selectiva también. Y todavía mantenemos la relación, somos amigos y nos mantenemos en contacto. Algo que para mí siempre va a ser un honor. Una vez tú fuiste que me hiciste una aritmética que yo no me había dado cuenta, que era el 40, el 31 y el 9. Ajá. 80. Sí, no, y que 31 y 9 son 40. O sea, Son 40. y el 9 de Capiró. Con Capiró también pudiste coincidir, pero solo lo hiciste en un entrenamiento, ¿verdad? Por lo que pasó. Exactamente, fue en el entrenamiento de mi año como debutante en el equipo industriales y desafortunadamente sucedió que lo sacaron del entrenamiento, creo que hasta lo suspendieron injustamente y no tuve la oportunidad de estar con él en un equipo, sí, en un entrenamiento por muy poco tiempo y tengo muy buenos recuerdos de él, siempre fue un caballero, un muy buen compañero de equipo en el tiempo que estuvimos juntos. ¿Qué te pasó con Antonio Muñoz en el año 81, cuando tú todavía no habías empezado la Serie Nacional, pero estabas creo que en la preselección de industriales? Fue en Guanabacoa, en el Fran de Beche. Me sacaron a relevar y venía a batear Muñoz. La primera base estaba abierta y me dijo el entrenador del equipo, Waldo Velo, que debía picharle con cuidado, que no querían que le pichara, pero que le pichara mal por si hacía un swing y lo sacaba out, pero que él no me podía ganar el juego. Y cuando él regresó con un solo picheo, yo resolví el problema, le di en el medio de la espalda. Y él fue para primera, se puso muy bravo, casi se formó una pelea, pero bueno, le saqué al próximo bateador, que era un bateador derecho, no recuerdo quién era, y cumplí el objetivo del equipo, que era que Muñoz no nos ganara el juego y mantener el equipo en ventaja en ese momento. ¿Y tú crees que ese episodio fue lo que hizo que te incluyeran en el equipo industriales? Yo creo que eso fue una oportunidad que se me brindó, que le abrió los ojos al manager del equipo y a los coaches también y al entrenador de picheo Waldo Vero. Y yo tenía esa experiencia porque por suerte, como dije, el entrenador Giovanni Gallego fue quien me enseñó a lanzar y me enseñó las cosas técnicas del juego, tú sabes, de cómo lanzar en momentos como ese y que si había que en un momento determinado, en una situación como esa que se me presentó, que era más fácil con un solo lanzamiento, que dándole en el número a un bateador no se le hacía ningún daño y que así uno resolvía el problema. Y estaba preparado en realidad para hacerlo. Y ese era un juego como un tope, ¿no? Entre la preselección de industriales y el equipo Cuba que iba a Canadá. ¿Fue algo así? Exactamente, sí. Fue un tope de la preselección de industriales contra el equipo Cuba. Y bueno, gajes del oficio. No me gustó hacerlo, tenía que hacerlo. Era una situación donde yo no podía dejar que él me ganara el juego, que en ese momento, si no era el mejor, era uno de los mejores bateadores en Cuba. Un hombre con mucha experiencia, muy buen bateador y tuve que hacerlo. ¿Eso no trajo problema entre ustedes después? ¿Había buena relación entre ustedes después?
Sí, sí, sin ningún problema. Eso son cosas que pasan en el béisbol. Inclusive nunca hemos hablado de esto porque él sabe, él conoce el béisbol y aunque a nadie le gusta que le den un pelotazo de esa manera, pero ah, prácticamente yo lo vi como una situación de vida o muerte. No me podía empujar la carrera que nos ganara el juego y yo tenía que sacarle al próximo bateador porque iba a utilizar 4 picheos, por lo menos 5 o 6, cuando con uno solo podía cumplir el plan que teníamos. ¿Quién era el manager? ¿El Chino Pizarro? El Chino Alpizar fue el manager en mi primer año, exactamente. Sí. Nos has mencionado ahora a Waldo Velo, o sea, que cuando llegaste a series nacionales también, bueno, Industriales, la capital, tenía muy buenos entrenadores y particularmente de picheo. ¿Quiénes trabajaron más contigo? ¿Quiénes te ayudaron más? Aparte, por ejemplo, del propio Waldo Velo. Bueno, Juanito Izaguirre después fue coach de picheo de los equipos de la capital, pero debo decir que los 2 coaches que más me ayudaron a mí fueron Giovanni Gallego y Waldo Velo. ¿Y la curva, Euclides? La curva que tú tirabas, ¿quién te la enseñó? La curva en realidad es algo que va a ser difícil de creer. Yo estaba en mi barrio de La Timba y ahora el amigo de mi hermano, que ahora es el esposo de mi hermana, estaba tirando pelota con mi hermano y yo cogí el guante y empecé a tirar con él y él me tiró una curva. Y yo le dije, ¿cómo se tira eso? Y él me dijo así. Y a partir de ahí lo aprendí y la empecé a tirar. Y un día yo se lo recordé y él no tampoco lo creía, pero en realidad fue así. Lo aprendí muy rápido. Euclides, háblanos de tu repertorio. Tú tirabas como un cambio también, ¿verdad? Que en Cuba no era muy habitual en aquella época tirar cambio. O nos parecía a nosotros que tú tirabas cambio. Sí, yo tiraba, lo que hacía era que le quitaba y le ponía al lanzamiento de rompimiento, a la curva. Inclusive tiraba uno mucho más cortico que era un slider y a la curva pronunciada mía le ponía y le quitaba. Gracias al entrenador, a Giovanni Gallego, que lo practicamos mucho, yo podía tirarla por strike cuando quería, podía tirarla contra el suelo cuando quería para ponchar un bateador y podía quitarle y ponerle. Y viendo videos, que estando en Cuba no lo sabía, la recta mía no era una recta normal, la recta mía se cortaba. Y el entrenador Giovanni Gallego me enseñó a tirar el sinker, que es un lanzamiento que se va para arriba del bateador derecho. Pero mi recta se cortaba. Y viendo videos, inclusive de que me han enviado estando aquí en Estados Unidos, fue que me di cuenta que mi recta no era una recta solamente así, sino que se movía. ¿Ese era tu repertorio o tirabas algo más o en determinadas situaciones? Yo tiraba la recta mía, que era un quarter, como se llama aquí en Estados Unidos, tiraba el sinker. Tiraba un slider que era un diferente entre mi recta, que era un quarter, y la curva la tiraba en 2 diferentes velocidades. También tiraba cuando necesitaba contrabateadores derechos por al lado del brazo. Euclides, ¿y tu control? ¿Siempre fuiste así de mucho control o tuviste que trabajar bastante en ese aspecto? Bueno, yo empecé a lanzar con 15 años y el entrenador Giovanni Gallego siempre tenía. Recuerdo que no eran unas ligas como las de aquí, pero eran unos hilos cuando tirábamos bullpen y él los tenía de diferentes colores y practicábamos mucho tirar la bola sobre el plato y mantener sobre todo la bola bajita. Y era un sistema de picheo en aquel momento, sobre todo en los juegos, en esas categorías escolares muy bueno. Y a partir de ahí me preocupé por poner la bola donde yo quería, más que por desarrollar la velocidad o por usar la velocidad. ¿Qué pasó en 1982 que finalmente no hiciste grado al equipo Cuba Juvenil, a ese famoso equipo Cuba Juvenil Estábamos, en Venezuela? estábamos en la preselección y lancé muy bien en la preselección. Para todos yo estaba en el equipo. René Arocha en ese momento, como dijo Pablo, Raúl Villa era el primer pitcher, pero no quiso viajar y Arocha era en realidad el pitcher de más experiencia. Y el otro que el segundo pitcher del equipo era yo, pero mis hermanos nunca estuvieron de acuerdo con el sistema comunista o con el de gobierno de Cuba y eso
afectó en el barrio donde yo vivía un mayor de la Marina de Guerra, su nombre es Segundo, y él hizo un informe muy malo sobre supuestamente que mi familia era desafecta al gobierno y que era muy probable que yo me quedara, algo que se probó después que no era así, especialmente que era un niño prácticamente, y representar en ese momento a mi país hubiera sido para mí de mucho orgullo y de mucha satisfacción. Me frustraron y inclusive pensé hasta dejar de jugar al béisbol y mi mamá me obligó, me dijo que no, que tenía que jugar. Inclusive esa misma noche pichaba, jugaba el equipo de la Ligera contra Plaza en el Estadio Latinoamericano y ella me dijo que tenía que ir y pichar ese juego y fui y piché y gané el juego. Creo que fue 3-0, algo así. ¿Por qué el número 23? En el equipo Cuba, porque Linares era el número 10. En realidad, mi primer número en Industriales fue el número 27 en honor a Giovanni Gallego, porque el 17 ya estaba ocupado y cogí el 27. Después creo que el 21 cuando cambiaron a De la Torre, que vino y cogió el 27 y el 18. Osvaldo Fernández, el zurdo, vino y me dijo que ese número era el que le gustaba a él y yo dije, bueno, también voy a coger otro y cogí el 10 en Industriales. Y fue con el número que me establecí. Ahí está. Sí, sí. Y después en el equipo Cuba, Linares era el número 10. Entonces yo cogí el número 23. Pero bueno, el 23 en el Cuba no fue por nada en particular. Fue que... No. En 23 en Cuba fue el número que me tocó y casualmente mi esposa nació un 23 de febrero y mi hijo un 23 de diciembre, así que un número de suerte para mí. Sí, que trajo suerte, sí. Eh, ¿Y el 10 por qué te gustaba? el 10 me tocó. Lo pedí de los números que quedaban, fue el que más me gustó en ese momento y ya después sí me gustó mucho el número 10 y más cuando vinieron los campeonatos de fútbol, las copas mundiales de fútbol que vi que muchos de los futbolistas, el número 10 era el que más usaban ellos, los mejores jugadores. ¿Cuándo y por qué o por quién es que dejas de ser abridor para ser relevista? En mi primera serie nacional habían muchos pitchers, inclusive yo abrí 2 juegos, creo que di 2-9-0 en series nacionales en mis primeros años, pero el entrenador de picheo, Waldo Velo, convenció al manager y habló conmigo y dijo que quería que yo fuera el cerrador del equipo. Y yo le dije, ¿qué es eso? Es pitcher, ¿verdad? Y me dijo, sí. Lo que me explicó lo que era la función de un cerrador y yo le dije, está bien, entonces voy a pichar más seguido, así que estoy de acuerdo. Pero fue idea del entrenador Waldo Velo porque él dijo que yo estaba muy joven y que tenía la capacidad de que lanzaba hoy y al otro día mi brazo estaba como si no hubiera sucedido nada y la idea fue de él por la experiencia que tuvo él en el béisbol profesional en México y se lo agradezco toda la vida. Disfruté mucho ser el cerrador del equipo Industriales y después en la selectiva del equipo de Habana y en el equipo Cuba. ¿Piensas que fue lo mejor que te pudo pasar? Yo creo que sí, porque abridores había muchos y en realidad relevistas creo que eran Guaguita López, Villabrille, Isidro Pérez antes que yo, pero no había mucho y fue algo que en realidad disfruté mucho. Tenía que estar listo todos los días para lanzar, algo que me gustaba mucho. A mí yo amo el béisbol desde que era un niño. Bueno, mi mamá me inyectó eso en las venas y llevándonos al estadio y hablando del béisbol y ella disfrutando el béisbol y tener la posibilidad de lanzar más días seguidos era algo que yo quería jugar al béisbol. Bateadores más difíciles de los que Para mí, sí. 3, hay 3. O bueno, quedan 2. Desafortunadamente, Romelio Martínez, que en paz descanse y Dios lo tenga en la gloria, fue el que me dio el batazo más grande que me han dado en mi vida. Me bateaba muy bien a Romelio. Pedro Jova,
de Villa Clara, el shortstop de Las Villas, y Javier Méndez, que desde los escolares, cuando yo comencé a lanzar, me bateaba muy bien. Y por suerte estuvo 1 o 2 años solamente con Metropolitano y lo pasaron a Industriales. Pero esos son los 3 bateadores más difíciles y Romelio era el que con más fuerza me conectaba y me era muy difícil sacarlo abajo. Y ahora con el paso de los años, ¿por qué tú crees que ha sido? Yo creo que la disciplina que tenían ellos en el home plate, en el plato a la hora de batear, era muy importante. Yo creo que ellos no bateaban un lanzamiento, ellos bateaban una zona. Y para mí siempre fue más fácil cuando yo sabía que me estaban esperando un lanzamiento y yo tenía el dominio de tirarlo por strike o por bola, como yo quisiera en ese momento. Y muchas veces por eso me decían que yo tiraba muchas curvas y que no le ponía mucho a la bola. Yo sabía que estaban esperando un lanzamiento, se lo tiraba bien cerca de la zona de strike y le hacían swing y era un rolling al infield o un flycito a los outfielders. Sabía leer muy bien la mente, algo que debo agradecerle mucho otra vez a Giovanni Gallego y a Waldo Velo. Saber leer la mente de los bateadores, inclusive leer la mente de los managers del equipo contrario. Y de los grandes bateadores, ¿quiénes no te conectaron con facilidad? ¿Quiénes? No te conectaban con facilidad. Tendrían que decirlo ellos, porque en realidad para mí todos eran difíciles, no hubo ninguno que fuera fácil. Si tendría que escoger uno, diría que por mucha suerte tuve como por suerte me era bien cómodo picharle a Linares desde los escolares, que estábamos en el equipo juvenil del escolar y aprendí a lanzarle y me era pero como todos saben, Linares, si no es el mejor, es uno de los mejores bateadores y peloteros en Cuba. Pero para el promedio que él le bateaba generalmente a todos los lanzadores, yo creo que fui uno de los que menos promedio él pudo producir. ¿Y por qué? Porque lo sacabas de paso. No, le lanzaba pegado, le tiraba el sinker y le elevaba la bola también pegado. No le podía dejar a Linares, no se le podía dejar ningún picheo bajito en la zona de strike, sobre todo en el medio, ni arriba y afuera. Y como yo localizaba bien mis lanzamientos, le tiraba bien pegado y le elevaba la bola, pero a las manos, donde él tenía las manos, se la tiraba ahí. Y tenía la habilidad de tirarle la curva también de arriba del cuerpo de él, pegado en strike, y le era bien difícil. Si lo dejaba extender los brazos, tenías problemas con Linares, y yo lo mantenía bien cerrado. Y otros, por ejemplo, como Casanova, Gurriel, que eran tipos que tenían el swing rápido. ¿Cómo tú lo sacabas de paso con alguna estrategia en particular? Bueno, en el caso de Gurriel, Gurriel era un bateador que le gustaba que el pitcher se montara por atrás de él y se sentaba en lanzamientos de recta sobre todo. Y yo me ponía por atrás en el conteo con él. Esto es algo que lo estoy diciendo porque ya me retiré y él también. Me ponía por atrás en el conteo de 2 bolas sin strike, 3 bolas y un strike, y después al próximo lanzamiento lo tiraba por strike, pero con menos velocidad, no necesariamente la curva, sino una recta también sabía tirarla con menos velocidad, se la tiraba con menos velocidad y se iba adelante. Y con Casanova le produjo a todo el mundo. Y recuerdo una vez que tuve una anécdota que le tiré en 3-2 una curva en cambio en el Capitán San Luis en Pinar del Río y lo ponché. Y cuando nos volvimos a enfrentar en el mismo conteo le tiré la curva en 3-2 y la bola fue para la sala polivalente que estaba en el center field allá en Pinar del Río. Así que Casanova era un bateador increíble, en mi opinión, si no el mejor, si no el mejor entre los mejores bateadores que ha tenido Cuba. Y es verdad, yo recuerdo ese año, por cierto, yo recuerdo eso cuando fue. Eso fue en el 88, en la selectiva. Y es verdad que él te dijo, Euclides, que me la repetiste. ¿Eso es verdad?
Los periodistas empezaron a decir que Casanova, que me había dado jonrón, que con el mismo lanzamiento que lo había ponchado, que yo creía, y yo dije, lo que creo es que tuve mucha suerte la vez anterior que no lo hizo, porque le da jonrón a todo el mundo. Casanova es una persona muy humilde, muy sincero y muy buen compañero de equipo, muy respetuoso, alguien a quien todos admiramos mucho, como a Antonio Pacheco. Tú también, tú también. Gracias. Euclides, ¿qué duelos o qué equipos te resultaban más difíciles? Ya no bateadores aislados, sino equipos. Todos, yo creo, en realidad, porque en esa época todos los equipos tenían un line-up increíble. Si buscaba Provincia Habana, Pinar del Río, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, los equipos de Oriente o el equipo de Oriente eran el line-up, y sobre todo mencionaste algo, el bate de aluminio, que era un extra a los bateadores. No creo que nunca me sentí que decir que este equipo es fácil, no, en realidad no fue así. Para mí todos eran difíciles. Euclides, tú empezaste en la serie 81-82. Yo sé que la bola la cambiaron en la selectiva del 86, empezaron a cambiar las pelotas. ¿Tú notaste el cambio? ¿No eran pelotas más vivas? Sí, la pelota era más viva, sí, lo sabíamos, también la pelota se sentía en la mano, tal vez no era, pero se sentía un poquitico más pequeña. Es bien difícil que una persona o inclusive hasta tal vez un pelotero, pero un lanzador, podemos sentir las costuras de la pelota, podemos sentir si la pelota tal vez si es más apretada, si la pelota está un poquitico más chiquitica, si la pelota tiene algún hundimiento en algún lugar. Por los dedos lo sentimos, como me imagino los pianistas, los guitarristas, ellos pueden sentirlo. Hay un momento en que uno con los ojos cerrados siente una pelota en la mano. ¿Cuándo sentiste que ya estabas hecho como lanzador? Que ya tú te sentías en forma óptima. Llegué a la Serie Nacional con 16 años, acababa de cumplir. Por supuesto, las primeras veces piché estaba nervioso. Mi segundo año en Series Nacionales adquirí mucha confianza. También tuve la oportunidad de tener en el equipo lanzadores de mucha experiencia, De la Torre, Ángel Leocadio Díaz, mi primer año Eladio Iglesias, Jorge Luis Rivero, y me enseñaron mucho y me dieron mucha confianza. Ya en el segundo año me sentía que ya estaba listo para poder competir al nivel de esa serie nacional. Ahora, Euclides, un momento cumbre, primero en lo colectivo, fue el triunfo de Industriales en la Serie Nacional 85-86, pero en el plano individual también tuyo, porque Marquete dio jonrón, pero tú fuiste el hombre ahí que aguantó bastante a Vegueros y bueno, ganaste el juego. ¿Qué pudiera decirnos de ese campeonato y de ese juego en particular? Bueno, de ese juego en particular podría decirte que Francisco de Espaine aguantó al equipo de Veguero por muchos innings, y fue una labor conjunta entre De la Torre, de Espaine y yo, y todavía siento mucho el rol que me dio Giraldo Iglesias entre primera y segunda. Yo quería salvar ese juego, yo no quería ganarlo. Quería que fuera de Espaine quien lo ganara, porque en realidad él hizo tremendo trabajo aguantando al equipo Vegueros. Y también Rolando Verde, el primer jonrón que le dio a Costa. Costa era un lanzador muy difícil, que estaba en un momento muy bueno, y ese jonrón que dio Verde inspiró al equipo, y creo que fue una victoria colectiva. Pero no sé si alguna vez hiciste el video. Cuando Giraldo Iglesias dio de gira entre primera y segunda, por poco me lastima el brazo del piñazo que le di a la tierra, el disgusto que tenía conmigo mismo por no haber enterrado más esa pelota. Yo quería que Espaine ganara el juego, yo quería salvar el juego y que se acabara el juego en ese momento. Pero bueno, al final ganamos el juego, se dio la oportunidad de que Marchetti, que era quien más se lo merecía, diera jonrón para ganar el campeonato, y nosotros proponemos, Dios dispone, y Dios dispuso que fuera Marchetti, y creo que fue muy justo
en la manera que se acabó el juego y Marchetti era y todavía sigue siendo el ídolo de todos nosotros. Sí, pero bueno, tú fuiste un héroe más anónimo, pero también lo fuiste. ¿Piensas que te equivocaste, que debiste haberlo trabajado con otro lanzamiento en ese instante? No con otro lanzamiento, porque ¿qué sucede? Que todo el mundo sabía que mi mejor lanzamiento era la curva. Lo que yo quería enterrarla más. Y en ese momento se quedó bajita y él es bajita, pero no no de bounce. Y Giraldo era un bateador de bola bajita. Y conectó la bola entre primera y segunda. Pero es muy importante para un lanzador tirar el picheo con que él se sienta cómodo, con que él tenga convicción. Y en ese momento mi curva era, y en mi carrera, mi curva era mi mejor picheo, el lanzamiento que con más convicción tiraba. No creo que fue un lanzamiento que se quedó arriba, sino que se quedó bajito en la zona de strike, donde era el swing de Giraldo Iglesias, y pudo conectar ese rolling entre primera y segunda. Finalmente logras hacer el equipo Cuba para Indianápolis 1987. ¿Te resultó difícil llegar ahí? O sea, que te incluyeran por tus resultados deportivos o incluso por aquella causal del año 82. ¿O no hubo problema para incluirte? En realidad no hubo problemas para incluirme por lo que sucedió en el año 82. El mismo año 82 fueron el campeonato nacional juvenil en Puerto Padre, Las Tunas, y yo asistí a ese torneo, gané 3 juegos, no perdí ninguno, el equipo Ciudad Habana ganó el campeonato. Y cuando regresamos a La Habana, Oscar Fernández Mel, inclusive me enseñó quiénes fueron los que hicieron la investigación, y ellos me dijeron el nombre de segundo, el mayor de la Marina de Guerra en aquel momento, que vivía en el vecindario donde yo nací, en La Timba, en el barrio de La Timba. Y en el año 85 fue la primera vez que hubo el torneo en Rotterdam, en Holanda, y Oscar Fernández me dijo que él ponía su nombre de que yo iría y regresaría. Fui y regresé, yo nunca tuve ninguna intención de quedarme, ni en ese momento tampoco lo pensaba. Y en el 87, por mi rendimiento, hice la preselección del equipo Cuba, y por la manera que piché en la preselección, me gané el puesto, y ahí comenzó todo. ¿Por qué solo te pusieron 4 innings en Indianápolis? Era mi primer año en el equipo nacional. Eran 7 pitchers, pero era bien difícil pichar en el equipo nacional, especialmente aquí en Estados Unidos en ese momento. Había que ganar los Juegos Panamericanos. Y estaba básicamente cogiendo experiencia, estaba ahí para un momento determinado, pero ni sabía que había lanzado 4 entradas. ¿Cómo es? ¿Sabías? Ni sabía que había lanzado 4 entradas. Sí, sí. Contra Canadá recuerdo que pichaste. Ya en los últimos juegos ya de la clasificatoria. Y te bajaron del equipo después. No fuiste a la Copa de La Habana. Después vino la temporada 87-88, que fue tu año, vaya, no sé, en mi opinión, a partir de ahí tú acabaste. ¿Qué pasó en esa temporada? ¿Tú venías con nuevos bríos o venías con mejor entrenamiento o ya habías madurado más? Yo creo que era cuestión de madurez, cuestión de confianza también. Ya había estado en el equipo nacional en los Juegos Panamericanos, y me sentía que pertenecía más al equipo, me sentía que estaba más listo para esos torneos, aunque en realidad los torneos de la serie nacional y la serie selectiva en Cuba era más difícil. Ese equipo Cuba que anotaba muchas carreras, cuando me tocaba lanzar a mí, hubo muy pocos juegos donde estuviera lanzando y no estuviéramos adelante en el marcador, y muchas veces por muchas carreras. Momentos más felices en la pelota cubana. Cuando ganamos el juego de Industriales con Ron de Marchetti, sin duda. Cuando ganamos el juego en Italia en el año 88, y cada vez que ganamos un campeonato, pero esos dos son muy sobresalen sobre los demás.
¿Y qué te pasó en la selectiva del 88 que tuviste que abrir el juego final contra la Hojilla? Nada, hacía falta un lanzador y yo era un lanzador del equipo y me ofrecía a lanzar y lancé. Si hubiera hecho falta una tercera base, un shortstop, hubiera dicho aquí estoy yo también. Amo el béisbol y jugar el béisbol es lo que me gusta y cualquier cosa que pueda hacer para ayudar a mi equipo siempre estaba dispuesto a hacerlo. Euclid, ¿y esa noche por qué no había otro abridor disponible? Creo que Pablo estaba enfermo. Sí. Valle tenía asma y habían varios lanzadores que se sentían lastimados del brazo. Y yo, aunque había lanzado el día anterior, me sentía bien, como dije anteriormente, lanzaba todos los días y me recuperaba bien rápido. Y dije, yo mismo soy el hombre. Sí. Esos años 88, 89, aquello era tremendo. Uh-huh. Y el famoso gol en el que metió San Luis, que Raúl Reyes saca sin querer, un error que hubo ahí a René cuando mejor estaba René y el partido estaba 0-0 con René Arocha contra Rogelio García. ¿Qué pasó ahí? Exactamente qué fue lo que sucedió, de lo que sucedió. Porque tú desde ese inning hasta el final, 6 innings pichaste. Sí, en realidad no había ni calentado, no nos esperábamos que sucediera eso. Desgraciadamente Raúl cometió ese error, pero no creo que fue un error de Raúl solamente. Yo creo que todos los entrenadores en ese momento tienen que hacerse responsables y todos los peloteros del equipo tenemos que hacernos responsables. Aunque nosotros estábamos en el bullpen, pero había muchos peloteros en el equipo que estaban en el banco y tenían que haberse dado cuenta y haber detenido a Raúl para que no hubiera ido a buscar salir a hablar con René en esa segunda ocasión. Son cosas que pasan en el béisbol. Desafortunadamente, René estaba teniendo un día muy, muy bueno. Todo el mundo sabe la calidad de René. Y recuerdo, he visto el video que se disgustó mucho, pero bueno, ese es el alma del competidor. No es nada personal con Raúl, no fue nada personal con el pitcher que viniera a lanzar, que en ese caso me tocó a mí, ni con nadie en particular. Es el alma del competidor que quiere seguir ahí en la lomita dándolo todo por su equipo y ayudar a su equipo a ganar el juego. Y René es un excelente ser humano, un excelente compañero de equipo y un competidor sin miedo desde que estaba en los escolares. Y tú seguiste el duelo esa noche contra Rogelio. Rogelio estaba ese día intransitable. Creo que el juego terminó 2-1. Sí, 2-1. Tú pichaste 6 innings, o sea que no era tu estilo. Tú pichabas menos innings por lo regular en los relevos. O sea, tú seguiste el duelo contra Rogelio. Sí, exactamente. Como dije anteriormente, cualquier cosa que yo pudiera hacer para ayudar a mi equipo a ganar lo haría. Lo que me pidieron los entrenadores lo hacía. Eso lo aprendí desde el principio con los entrenadores, como te mencioné anteriormente, Mario Muñiz, Borico Jiménez, Alberto Blanco, Isidoro León, Giovanni Gallego. Nosotros, un pelotero es parte de un ejército y un soldado tiene que estar listo para defender a su equipo cuando lo necesite, y así aprendí yo el béisbol y disfrutaba mucho hacerlo. Disfrutaba mucho estar en el terreno. Me hubiera gustado mucho haber tenido la posibilidad de haber jugado una posición y haber ido una vez al bate en series nacionales. ¿Y estuviste a punto de hacerlo o no? ¿O nunca ni cerca? No. Pero me hubiera gustado mucho. Siempre practicaba jugar outfield, jugar infield y hacer swing. Me gustaba batear desde niño. Aunque siempre me gustó más ser pitcher. Quería ser pitcher siempre desde el principio. ¿Mejores amigos en la pelota? Orlando Hernández, Francisco de Paine, René Arocha, Antonio Pacheco, somos muy, muy buenos amigos. Un hombre por el que tengo mucho respeto y mucha admiración por su calidad humana y condición como hombre. Pero muy buenos. Ángel Leocadio Díaz, siempre tuve muy buenos amigos en el béisbol. 1988 fue tu mejor año. Fernando, debo decirte esto, no sé quién fue el primer bateador que enfrenté en series nacionales, no sé cuál fue el primer out que saqué, no sé a quién me dio el primer hit, no sé cuál fue el primer juego que gané, no sé cuál fue el primer juego que perdí, no sé
no llevo estadísticas. No, pero que tú te sentías, que tú sientes que ese fue tu mejor momento, tu mejor año. En el año, en Italia, en el 88, ese juego contra el equipo de Estados Unidos y en ese campeonato mundial que tuve la dicha de que se me anotaran 4 victorias, porque en realidad el juego lo gana y lo pierde el equipo, no lo gana ni lo pierde un solo jugador. Claro. Fue muy definitivo para mi carrera. Sí. ¿Había confianza en ti antes de ese mundial o realmente fue a partir de ese momento que los técnicos en el equipo Cuba realmente ya confiaron ciegamente en ti a partir de ese instante? La labor que hice en la preselección, inclusive los juegos contra Estados Unidos, yo le había ganado 2 juegos en el tope contra Estados Unidos por la condición en que me encontraba y ellos cogieron mucha confianza en mí, tomaron mucha confianza en mí y cuando me dieron la oportunidad les respondí bien y así fue creciendo esa confianza. Ese equipo americano era muy bueno y de hecho la mayoría fueron peloteros de grandes ligas y destacados. Y en honor a la verdad, tú fuiste uno de los poquitos pitchers cubanos que les lanzó bien. ¿Tú los conocías? O sea, ¿ustedes los estudiaban? ¿Tenían algún video de esos muchachos de los peloteros americanos? El tope que tuvimos con ellos, yo siempre presto mucha atención a los detalles, siempre les presto mucha atención. Para mí no hay detalle pequeño, todos son grandes. Y cualquier ventaja, cualquier información que yo pueda tener para enfrentar a un pelotero de un equipo contrario es una ventaja que yo tenga. Y me gustaba siempre tener esa ventaja, me gustaba prestar atención para saber cuando yo salía a pichar qué tenía que hacer y poder hacerlo con convicción. Es muy importante eso, la convicción con que uno ataque a los bateadores del equipo contrario. En mi opinión, la ejecución del picheo es más importante que la selección del picheo. Y uno puede ejecutar el picheo correctamente si tiene convicción en que eso es lo que tú quieres tirar. ¿Ya eras un estudioso de picheo en ese momento, Euclides? Sí, eso debo agradecérselo a Giovanni Gallego, que me enseñó desde el primer momento que yo empecé a lanzar. Él me enseñó a estudiar el juego, inclusive cuando antes de tener 15 años que estaba en la academia, los días que llovía, había que asistir al José Antonio Echevarría, al vedado tenis, y debajo de las gradas estaba el Clubhouse y él tenía 2 pizarras y hacía cuestionarios, preguntas de jugadas y tenías que tener una libreta y escribirlo y inclusive te hacía pararte en la pizarra y te daba situaciones y te hacía preguntas si tú eres el right field y sucede esto con corredor en segunda base, pero la anotación de juego es tanto, ¿a dónde tú tirarías? ¿Tirarías a un play o no tirarías a un play? ¿Mantendrías el corredor en primera base? Y él nos enseñó, era una escuela de béisbol, la academia en el Vedado Tenis, la academia de Plaza era una escuela de béisbol, no era solo un terreno donde se practicaba, había que estudiar y hacía pruebas también. Tenía que ir al terreno todos los días, lloviera o no lloviera, y todos los días tenías que llevar la libreta. Sí, pero eso ayudó a que fuera quien fuiste después o quien eres también ahora. Sí, a mí me ayudó mucho y inclusive me ayudó mucho en mi carrera como coach, porque debo decir esto, la carrera de pelotero y la carrera de coach son 2 carreras diferentes. Ojalá hubiera estudiado tanto yo cuando era pelotero como estudié siendo coach para poder ayudar a los pitchers que tenía en el equipo. Aprendí mucho cuando empecé a ser coach por la manera en que empecé a estudiar y a pensar de una manera diferente. Es que son 2 carreras diferentes. Si fueras a lanzar en un equipo ideal, tú como relevista de ese equipo, ya tú eres mi relevista en ese equipo, ¿ok? No te puedes quitar. Gracias. ¿Quiénes tus compañeros? El receptor, primero, para ganar un juego hay que anotar carrera, 0-0 no gana nadie. Quiere decir que el receptor tendría que ser Pedro Medina o Pedro Luis Rodríguez. La primera base tendría que ser, en ese momento era Oreste Esquindelán, podría ser Marchetti también. La segunda base Pacheco, el shortstop Germán Mesa,
la tercera base Linares, Casanova, Víctor Mesa y Gurriel en el outfield, y tendría Padilla, Vargas en esos equipos también. Lanzador derecho, abridor derecho. Sin duda, Orlando El Duque Hernández. Zurdo. Jorge Luis Valdés. Manager. José Miguel Pineda. ¿Fue con Pineda con quien mejor te sentiste? Pineda era el director del equipo 82 cuando Barquisimeto, Venezuela, y desde siempre fue un director con mucha comunicación de ida y venida. Te hacía muchas preguntas, inclusive cuando éramos juveniles, cuando éramos prácticamente niños, y era un ser humano excelente. Él sabía ganarse al ser humano primero, y después, ya que él era dueño o como ser humano, uno tenía confianza en él como pelotero. A él como director, en este caso, uno le respondía de la manera que él quería, pero era analizaba mucho, y era un hombre con muy buen corazón que sabía ganarse al ser humano. Es muy importante cuando uno es coach. Cuando tú sabes ganarte el ser humano, el pelotero es tuyo. ¿Es verdad que ya estudiabas inglés en aquella época? Me han dicho tus compañeros. ¿Andabas con un librito, un diccionario en inglés? Sí, tenía un libro que lo tengo aquí también, que lo compro aquí en Miami, se llama Inglés Básico, de Hoyt, es el apellido de quien lo escribió, y ese libro era de Rafael Gómez Mena, ese curso era de Rafael Gómez Mena, y yo se lo pedí prestado y lo escribí, lo pasé a una libreta y lo hice mío. Y escribiéndolo me di cuenta que yo soy una de las personas que aprende escribiendo. Y cuando terminé de pasar el libro a una libreta, ya prácticamente me sabía el libro. Y ahí aprendí yo que tenía que escribir para poder aprenderme las cosas. Se me fijan más fácilmente. ¿Euclides nunca te pasó por la mente quedarte? No, nunca estuve de acuerdo con el sistema. Y debo agradecérselo a mis hermanos, a mi familia. Ellos vivieron una época que yo no pude vivir, y siempre me explicaron bien las cosas. En este caso, mi madre, como protectora, no quería correr ese riesgo de decirme la verdad. Pero de quedarme, nunca pensé quedarme, hasta que empezaron a suceder cosas que me hicieron muy infeliz en mi patria, y tomé la decisión de irme en una balsa con mi esposa, mi hijo y algunos amigos del vecindario. Te perdí la imagen. Ahí está. Sí, es que me estaba entrando una llamada, tuve que apagarlo porque tengo el teléfono conectado al iPad. Ok. Referente a eso, fue el episodio de René Arocha cuando se quedó aquí en Miami en el año 91, lo que empezó a traerte problemas. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Es verdad que tú eras el único que sabía que Arocha se iba a quedar? Exactamente, yo sabía que Arocha se iba a quedar desde que estábamos entrenando en San José. Él tuvo la confianza en mí de decírmelo, y yo no tenía por qué informarle a nadie, inclusive a mi mamá ni a mi esposa, a nadie. Eso fue una decisión personal que tomó René, se la aplaudo, le salió muy bien, y él siempre me dijo que él se quedaba como cualquier otro cubano en busca de libertad, que si jugaba pelota o no, no le interesaba, pero quería ser un hombre libre. Y le fue muy bien, y le agradezco mucho que haya tenido esa confianza y en mi persona para hacerlo. Dice mucho de él, y él no cometió ningún error, al contrario. El error lo cometieron los que llegaron en 1959. ¿Qué pasó después? ¿Te llamaron a contar? Porque ya después, a ver, hiciste los Panamericanos porque eran en Cuba, no te llevaron a la Olimpiada de Barcelona 92. ¿Hubo algo de eso o no tiene nada que ver? Yo creo que sí tuvo que ver. Hubo compañeros de equipo, que no voy a decir el nombre, que después sabían todo, y a todos nos hicieron, la seguridad de Estado nos hicieron preguntas, y yo dije que no sabía. No tenía idea que Arocha se iba a quedar, hasta que probaron que sí, que yo lo sabía.
Y le dije, bueno, pero yo estoy aquí en Cuba y yo tuve la misma oportunidad de él. Y la respuesta de ellos fue que si yo lo hubiera dicho con tiempo, hubieran tenido tiempo de haberlo parado para que no cometiera ese error. El error lo cometí yo, que era que no me había quedado con René. Es la realidad. Y que estaba joven cantidad tú. Uh-huh. ¿Piensas que de haberte quedado en esos años hubieras tenido chance de llegar a Grandes Ligas? Yo creo que todos los peloteros cubanos que juegan en series nacionales tienen el chance. El chance no quiere decir que hubiera jugado Grandes Ligas o que podríamos todos jugar Grandes Ligas. Pero el béisbol en Cuba tenía un nivel en ese momento que era muy bueno y chance hubiéramos tenido todo. De que hubiera llegado o no, ya son muchos factores que influyen. Pero si jugaste serie nacional y selectiva en Cuba en ese tiempo, los chances eran buenos de que hubieras podido jugar aquí el béisbol profesional y jugar Grandes Ligas. ¿Cuándo ya tomaste la decisión de irte? Cuando comenzó el problema en Cuba, que hundieron el remolcador 13 de marzo, y ya no me sentía bien estando en el país y no quería que mi hijo tuviera que criarse como me crié yo y que tuviera que criarse en esas condiciones. Creo que como ser humano nacimos libres, Dios nos hizo libres y quería brindarle a mi hijo esa oportunidad de que fuera libre y que él hiciera con su vida lo que quisiera. Ya hacía mucho tiempo me había dado cuenta que nos manipulaban, que éramos esclavos. No somos seres humanos como siguen siendo las personas, desafortunadamente, nuestros hermanos y nuestros amigos en Cuba. Y preferimos arriesgarnos, ser o no ser. Y porque en Cuba no éramos. Por lo menos teníamos la esperanza de llegar y gracias a Dios nosotros fuimos uno de los afortunados que llegamos. Pero si no hubiera sido, por lo menos hubiéramos perecido, por lo menos tratando de ser libres. Euclides, en tus últimas 2 temporadas en Cuba, no estuviste igual. O sea, no estabas mal, pero no estuviste igual. ¿Había bajado el nivel tuyo o tú estabas ya desmotivado por todas estas cosas que estamos conversando? Yo me lastimé el brazo en el año 91, pero ya estaba bastante recuperado, pero yo creo que fue más la desmotivación. Estaba muy descontento con las cosas que estaban sucediendo y en realidad ya no tenía deseo ni de jugar la serie nacional. Y sigo amando el béisbol locamente, pero la situación en ese momento era irresistible, los apagones que estaban sucediendo, las cosas que estaban haciendo al pueblo. Ya era prácticamente imposible seguir viviendo. ¿Qué pasaba que Ciudad Habana en selectivas y también Industrial, aunque sobre todo Ciudad Habana en selectiva, tuvo varios campeonatos, 5 campeonatos seguidos, cogiendo el segundo lugar y no acababa de obtener el campeonato? Siempre perdía al final ahí con alguien, ahí quedaba ahí, que el segundo lugar es tremendo lugar, pero eran los favoritos. ¿Qué sucedía? Esa pregunta todavía me la sigo haciendo yo. Y el segundo lugar es tremendo lugar, pero no es el primer lugar, definitivamente. Y no se juega para quedar en segundo lugar, se juega para quedar en primer lugar y ganar el campeonato. Es la realidad. Debo darle crédito a los otros equipos que enfrentamos. No voy a poner ninguna excusa de ningún tipo. Pero la pregunta me la sigo haciendo todavía. ¿Qué nos faltó? Porque definitivamente me hubiera gustado mucho ganar cada uno de esos campeonatos. Por ejemplo, se argumentaba que a lo mejor eran muy jóvenes, que había cierta inmadurez, también que faltaba un cuarto bate verdadero, sobre todo después del retiro de Medina. ¿Tú crees que todos esos factores o a veces fueron cosas situacionales? Yo creo que fueron cosas situacionales porque hubo un año en que Antonio Sarduy Durruti dio 19 jonrones, remolcó como 80 carreras y el próximo año no fue el cuarto bate del equipo. No entiendo por qué. Si un muchacho le da la oportunidad de jugar regular y tiene una temporada así, porque el año que viene tiene que ser un pelotero que juegue un día, jugaba solamente contra lanzadores zurdos, no entiendo. Él pudiera haber sido ese cuarto bate que Sí, por eso lo que menos 88, que dio 24 jonrones. Fue segundo jonrones en la temporada, en la selectiva. Y Medina, era el último año de Medina.
y al año siguiente cambian la dirección, traen a Rodolfo Puente y es verdad que no era jugador de todos los días, ¿no? Increíble. Eso en el béisbol profesional no existiría. Si estás produciendo, usted es el que va a jugar. ¿Qué nivel crees, si lo fueras a categorizar, que tenía la pelota cubana que tú jugaste? Por ejemplo, las series selectivas aquellas. Eh, bueno, mira, déjame decirte, aquí en el béisbol profesional, entre los coaches se dice que hay, está las ligas menores hasta AAA y están las grandes ligas. Te diría que la serie selectiva, la serie nacional sería un nivel de AA, AAA. La serie selectiva, aquella donde habían 6 equipos, tendría que decirte que era 4A. Hay peloteros que experiencia de coach que se dicen que son peloteros 4A, que acaban en la liga de AAA, llegan a Grandes Ligas y no pueden tener el resultado. La diferencia es bastante en calidad, en experiencia, en ejecución sobre todo, no en habilidad física. Y hay peloteros aquí en Estados Unidos que los coaches llamamos que son peloteros de 4A. Yo creo que la serie selectiva de aquellos años de 6 equipos era, yo la catalogaría como una 4A. Por encima de AAA, pero no Grandes Ligas todavía. Habría que hacer un roster diferente, habría que prepararse para jugar una cierta cantidad de juegos diferentes. Es diferente. Las Grandes Ligas es el mejor béisbol del mundo, sin duda. Y no creo que sería lógico decir que el béisbol, que cualquier béisbol del mundo que no sea profesional, que sea tan bueno o mejor que las Grandes Ligas. No sería la verdad. Y el equipo Cuba, Euclides, de tu época, ese que tú estuviste del 87 al 92, por El ejemplo. equipo Cuba, inclusive antes de yo llegar al equipo Cuba, seguía los equipos Cuba. La mayoría de esos peloteros eran Grandes Ligas y ese equipo Cuba, haciendo un roster diferente, preparándolo para 162 juegos, hubiera jugado Grandes Ligas sin discusión. Y hubieran quedado fuera muchos peloteros en Cuba que no hubieran estado en ese equipo, que eran peloteros Grandes Ligas también. Yo puedo empezar a mencionarte desde Pinar del Río hasta Oriente, peloteros que en mi opinión como coach, la experiencia que yo he tenido aquí en Estados Unidos, coachando desde la liga de los novatos hasta Grandes Ligas, haciendo una evaluación como coach y si no se pasa, se acercarían bastante a 100 peloteros que hubieran jugado, que mis ojos vieron en Cuba que hubieran jugado Grandes Ligas. Euclides, coméntanos cómo fue tu lesión del año 91, porque recuerdo que te privó de estar en la Serie Nacional 91-92, que Industrial le ganó. Se acabó el campeonato de la serie, se acabó el campeonato del 87, los Juegos Panamericanos de La Habana. En 91, ¿recuerdas? Sí, claro. En 90, se acabó y como sucedió lo que sucedió con René, prácticamente no me podían suspender porque yo regresé a Cuba, pero me mandaron a jugar obligatoriamente con el equipo Plaza, la serie provincial, y me dijeron que querían que yo fuera abridor de nuevo, algo que es insólito. Recuerdo que el comisionado era Tony Castillo, pero eso no viene de Tony ni viene de los entrenadores de La Habana, que querían que yo fuera abridor. Y yo le dije que, pero ¿por qué? Si yo era el cerrador del equipo Cuba, y me dijeron que no, que tenía que hacerlo o me suspendían y tenía que pichar 9 innings con 3 días de descanso. Al cuarto día tenía que volver a lanzar 9 innings, no importa la cantidad de lanzamientos, no importa si estaba ganando, perdiendo. Y prácticamente lanzaba así 3 días de descanso, lanzaba el lunes, por ejemplo, martes, miércoles, jueves, viernes tenía que volver a lanzar 9 innings, sábado, domingo, lunes, martes tenía que volver a lanzar 3 días de descanso, al cuarto día 9 innings hasta que mi brazo se lastimó. No sabes la historia esa. Sí, con el equipo Plaza en la serie provincial me mandaron obligatoriamente a jugar. ¿Estoy mal o llegaste a territorio americano, la base de naval de Guantánamo, el día de tu 30 cumpleaños? ¿Fue así? Exactamente, sí. ¿Cómo 25. fue la Sí, ¿qué me estabas diciendo? El 25 de agosto, sí, llegamos a la base naval de Guantánamo, del año 90.
¿Qué sentiste? Un alivio, aunque había muchos comentarios de que nos iban a regresar a Cuba. Yo siempre le dije a todos mis amigos y a mi familia que no creyeran que Estados Unidos era un país democrático y que eso no iba a suceder, que teníamos que pasar ciertos requerimientos y tenían que suceder varias cosas porque estaban recorriendo muchos, en ese momento, balseros en el mar y no se podían traer directamente a los Estados Unidos, pero que nosotros íbamos a venir a Estados Unidos. Siempre tuve confianza en los Estados Unidos y confianza en Dios de que sucedería, y así sucedió. ¿Volverías a hacerlo? ¿De esa manera lo harías de nuevo? Yo solo sí, con mi esposa y con mi hijo otra vez no, pero yo solo sí. Inclusive he tenido pesadillas de que estoy viviendo en Cuba y no podría vivir. Pero en mi caso personal, solamente lo haría otra vez. Valió la pena y sin duda lo haría. ¿Tuviste que remar mucho? ¿Eso te pudo afectar más el brazo? No. Nos rotábamos, éramos 4 hombres, 5 mujeres y 4 niños en una balsa de 13 pies y nos rotábamos los 4 hombres 2 horas remando y 2 horas descansando y tuvimos también la suerte de que nos cogió una corriente que nos impulsó bastante. Desde cuando llegamos a Santa Cruz, una corriente nos impulsó y nos acercó bastante. Se dice que le dicen la corriente del... ahora no recuerdo el nombre, pero después los militares americanos nos lo explicaron. Y nosotros teníamos 3 tanques de 55 galones a cada lado de metal y empujaba. Nosotros sentíamos como que nos estaban empujando. Y no nos podíamos ir de esa corriente. Creo que se llama la corriente de Wall Street, creo que se llama así. ¿Cómo llegas a ser entrenador aquí? O sea, ese proceso. ¿Cómo es que empiezas entrenador? Yo llegué y los Marlins me firmaron, jugué una liga independiente, los Marlins me firmaron en el draft y me dieron la oportunidad, pero estaba lastimado del brazo, no podía lanzar y en ese momento el gerente general del equipo era Dave Dombrowski, estaba Ávila, era el asistente de gerente general, era John Bols, el director de ligas menores, estaba Luis Agua, que trabajaba en la organización también como scout. Había muchos coaches cubanos en la organización de los Marlins en ese momento y ellos vieron mi deseo, mi amor por el béisbol número 1, mi disciplina y que mientras yo estaba lesionado siempre ayudaba a los muchachos. Y John Boss, por supuesto, con la autorización desde gerente general, me ofrecieron el trabajo de coach sin quererme quitar el sueño mío de jugar Grandes Ligas. Yo le dije que me gustaría tratarlo unas cuantas semanas más a ver si mi brazo se arreglaba. No sucedió que mi brazo se arregló y me dieron la oportunidad de ser coach desde la Liga de los Novatos, desde la Rookie League, y así sucesivamente fui subiendo de nivel, pero desde el principio me querían subir y yo no quería subir de nivel, quería aprender más en la Liga de los Novatos, en el entrenamiento y en un entrenamiento extendido que se llama Extended Sprint. Se aprende mucho. Tenía la posibilidad de trabajar con 30 lanzadores. Tenía que estar muy preparado, tenía que estudiar mucho, casi no dormía, pero me ayudó mucho y estoy muy agradecido a la organización de los Marlins y a todos los coaches que en ese momento existieron ahí. Nos acogieron no solamente a mí, sino a mi familia también como parte de la familia. Me enseñaron mucho. No solo los coaches cubanos, sino los coaches americanos también, con los que con muchos de ellos me mantengo en comunicación y de verdad que tuve mucha suerte y me enseñaron muchísimo. Momentos más difíciles en el béisbol. De bola a Julio Germán, sin duda, y todos los demás campeonatos que perdimos. Ese béisbol, lamentablemente, lo he subido, lo subí a YouTube. Y lo vi, pero es parte del béisbol, pero definitivamente. El béisbol en Cuba es algo político y tú viste lo que sucedió, lo que hizo el equipo de Neque Negro, que después fue a saludar a Esteban Lazo. Eso estaba, creo que era el
el Congreso del Partido, algo de eso, era en Santiago de Cuba ese año y tenía que ganar Santiago. No, el 26 de julio. Eso es. La misma basura todo. Pero tú tenías, ¿qué plan de pecho tú tenías con Julio Germán en ese momento? Julio Germán era un bateador que como Linares, muy grande, los brazos muy largos, no se le puede dejar extender los brazos, había que picharle adentro y eso es lo que estaba tratando de hacer. Y el lanzamiento le pegó en el muslo, tú sabes. Todavía siento como si estuviera en Santiago de Cuba en ese momento. Tú sabes, dejar a mis compañeros, sobre todo, tú sabes, en esa situación. Si ganábamos ese juego éramos campeones y no pudo suceder. ¿Piensas que él se puso o no se quitó? Ambas cosas, no se quitó y él sabía que yo le iba a pichar pegado y se encimó un poquitico arriba de la bola. Si él quiere salir, la bola esa no le da. ¿Sientes que el arbitraje por el momento estaba en contra de ustedes? Son excusas que no me gusta poner. Nosotros si hubiéramos anotado mucho más carreras lo hubiéramos ganado. Sí. No creo que sería justo ni honorable decir eso. Perdimos el juego porque yo le di el de bola a Julio Germán y perdimos el campeonato con él. Estabas con la franquicia de los Marlins cuando fueron campeones mundiales en 97, ¿verdad? Exactamente, sí. Estaba aquí en la organización de los Marlins. Estábamos en Melbourne. ¿Qué se sintió en ese momento? Increíble, y más que en ese juego nosotros estábamos en el estadio. Estaba ahí con mi esposa y con mi hijo pequeño y cuando se acabó el juego participamos en la fiesta, todo increíble. Primer campeonato mundial que veía ganar y más que Liván estuvo en ese equipo y la actuación que tuvo Liván en esa. Todo sucede cuando, como dije anteriormente, nosotros proponemos y Dios dispone. Lastimó a Alex Fernández y entró Liván y hizo tremendo trabajo. Así mismo fue. No, Liván fue el MVP. Ajá, de acuerdo. I love you, Miami. I love you, Miami. Eso es para la historia. I love you, Miami. Pero bueno, después si fuiste campeón mundial estando en el equipo arriba, cuéntanos esa experiencia con Boston. Sí, con Boston en el 2004. Estábamos perdiendo el campeonato de la Liga Americana 3-0 con los Yankees, que el Duque estaba en ese equipo y el Duque, como todo buen compañero y caballero que es, cuando ganamos en el Yankee Stadium, él saltó del bullpen de los Yankees a bullpen de nosotros de Boston y vino a darme la mano y un abrazo y me felicitó. Pero sí, fue una experiencia increíble. Esa campeonato de la Liga Americana en contra de los Yankees, ganar de esa manera y después ganarle 4 juegos a San Luis. Pero ganarle a los Yankees de esa manera y después jugar contra San Luis el equipo jugó con mucha confianza y con mucha determinación. Y fuimos muy superiores al equipo de San Luis ese año. Pero con los Yankees nos habían vencido el año anterior, de jonrón de Boone a Wakefield. Y fue muy emocionante, increíble. Una experiencia que solamente vivirla se sabe lo que se siente. Vale la pena. Y acabaron ese año con la famosa maldición del Bambino. Ajá, exactamente. Aquí hay un cuadro, creo. The curse is reversed. Yeah. Ajá. It was it. Ajá. Ajá. Porque, caramba, hicieron lo que tanto le habían hecho ustedes. Estaba 3-0. Exactamente, estaban ganando el cuarto juego en el noveno inning. Exactamente. Y no te voy a decir mentira aquí. Yo sufrí porque soy yanquista. Sí, claro. Pero sentí que era justo. Al final lo sentí con alivio porque dije, caramba, después, ¿qué más queremos? Oye. Y hay muchos cubanos que son de los Yankees aquí en Estados Unidos por muchas razones y una de ellas es que el Duque jugó con los Yankees. No, sí, se fue los 90 por el Duque. Se fue los 90 por el Duque, fíjate. ¿Qué es lo que más
has disfrutado o lo que más te ha dado satisfacción en tu larga y muy exitosa carrera como coach en el béisbol norteamericano, profesional, en las grandes ligas? Por supuesto, ganar el Campeonato Mundial del 2004, pero hay algo que como coach o como maestro de béisbol, en este caso de picheo, era cuando estaba trabajando con los novatos, con la Liga de los Novatos, que los muchachos llegaban de una manera prácticamente gateando al béisbol profesional y uno los enseñaba y después, varios meses después, veía el avance que habían dado, que ya caminaban y empezaban a correr. Eso es una satisfacción para un coach increíble. Tuve la suerte de estar en Grandes Ligas y tener un proceso parecido así con muchos pitchers de los Piratas de Pittsburgh, como Tony Watson, Jared Hughes, Brian Morris, Justin Wilson, inclusive hasta Jason Greeley, que ya era un veterano. Tuve la satisfacción de ver cómo mejoraban. Es algo muy increíble. Es como ser un maestro y ver que los alumnos aprenden y que van echando para adelante. Como coach, en este caso, maestro de béisbol, el objetivo de nosotros, o el objetivo mío en este caso personal, era enseñarlos a ellos que fueran sus propios coaches, que llegara el momento en que que ellos pudieran corregirse ellos mismos y yo solamente los estaba inspeccionando o si necesitaban ayuda, pero enseñarlos a ellos que sepan sentir que están haciendo mal y qué tienen que hacer para corregirse. Eso es un placer y una satisfacción increíble como coach. Y ese era mi objetivo, hacerlos que ellos fueran sus propios coaches, sus propios maestros. Y también has trabajado mucho con América Latina, ¿verdad? Sí, con el equipo de los Piratas estuve mucho trabajando como coordinador de Latinoamérica. Teníamos una academia en Venezuela en aquel momento, antes que llegara el Diablo de Chávez, lo tengo que decir así por honor y por ser justo con mis hermanos venezolanos y muchos amigos, muy buenos amigos venezolanos que tengo y con el pueblo de Venezuela antes de llegar al Diablo de Chávez. Y la academia que teníamos en Dominicana primero en San Pedro de Macorís y ahora los Piratas en el kilómetro 31 de la carretera Mella. El Euclides Rojas que empezó de coach, comparado con el Euclides Rojas de ahora, ¿en qué porcentaje estaba? ¿En un 50%, en un 75%, con respecto al de ahora, a tu juicio? Fernando, sí, para serte honesto, si recuerdas, te dije que la carrera de coach y la carrera de pelotero son dos carreras diferentes. Cuando uno termina de ser pelotero, en realidad no termina. Esa candelita te queda viva adentro y tienen que pasar varios años para en realidad empezar a ser coach. Al principio de mi carrera como coach, yo quería no poner mi ejemplo, sino enseñar, hacer las cosas yo para que los peloteros vieran cómo, o los pitchers vieran cómo se hacían, para que lo hicieran de esa manera, y eso es un error. Siempre, creo que 3 años después fue que Euclides Rojas comenzó a ser coach. Empecé a aprender y a entender lo que era un coach y a dedicarme más a ellos y a desarrollarles sus habilidades en vez de querer que hicieran las cosas como yo creía que en ese momento se deberían hacer. Lo que quiere decir que cuando comencé mi carrera como coach, ahora es un 100% completamente diferente. Yo creo que 3 años después fue que yo empecé a ser coach. Tuve mucha suerte, como dije anteriormente, con los coaches y los dirigentes que tenían los Marlins en ese momento. Me dieron mucha confianza, tuvieron mucha paciencia conmigo y me acogieron como una familia. Eso me ayudó muchísimo, pero es difícil terminar la carrera uno de pelotero y empezar a ser coach y creerse uno que ya es un coach. Toma tiempo. Metas, planes futuros. Estar bastante tiempo con mi familia, estar en mi casa. Yo creo que ya he trabajado, sigo amando el béisbol. Tal vez si trabajo en el béisbol sería en una liga de invierno. 3 meses, algo así. Podría ser Dominicana, México. Pero no me gustaría estar más de 3 o 4 meses fuera de mi casa. Desde que era un niño prácticamente estoy fuera de mi casa y estoy disfrutando mucho en la etapa en que estoy. Ahora mismo no estoy con ninguna organización, trabajando con ningún equipo. Me siento muy feliz así, muy contento. Estoy haciendo cosas que siempre soñé hacer, estar en mi casa, hacer, como dicen los americanos, the honey-do list, la lista del esposo que la esposa quiere que uno haga.
Me gusta mucho el campo, sembrar plantas, verlas crecer. Estoy montando bicicleta. Casualmente con el Duque montamos muchas bicicletas juntos. Hemos llegado a hacer hasta 80.9 millas, que es bastante. Sí. Pero esa es la competencia que nos queda todavía, el guerrero que nos queda por arriba, y nos retamos uno al otro a ver quién llega primero, quién hace más, nos empujamos uno al otro con mucho respeto y con mucho cariño. Y quisiera, ha sido amando el béisbol mucho, pero no quisiera estar más de 3 o 4 meses fuera de mi casa. Quisiera pasar mucho tiempo aquí en mi casa y hacer cosas que no hice anteriormente. Nací en el barrio de La Timba, en el Vedado, soy de Ciudad de La Habana. Los que me conocen desde pequeño, muchos me dicen guajiro por mi manera de ser y porque me gusta la vida del campo. En realidad me gustan los animales. Me gustaría tener en un futuro un pedacito de tierra para tener mis plantas, tener mis animales, pero dedicarme a disfrutar la vida y a tratar de viajar por el mundo, a conocer, viajar por el mundo como turista, no trabajando en el béisbol. Te entiendo, te lo mereces y estás a tiempo, estás joven, tienes que hacerlo. Ahora hay que hacerlo. Gracias, Fernando, gracias. Me siento joven. Gracias, Duque, que me empuja también. El Duque me exige demasiado, así que en la bicicleta, si lo ves por ahí, le dice, oye, no sea tan abusador. Te lo diremos. Un mensaje para los seguidores de este canal. Que sigan viendo este canal. He visto varias entrevistas que le has hecho a muchos compañeros, sobre todo la de Pablo Miguel, pero he visto que entrevistas a mucha gente, y la palabra compañero no es una palabra revolucionaria ni comunista. La palabra compañero es una palabra, a veces al principio cuando llegué a este país me decían compañero, me asustaba. Compañero no lo inventó el diablo, aquel que tenía barba, que ya estaba en el infierno, no puede estar en otro lugar. Ni la palabra revolución tampoco la inventó él. Así que no dejemos que esos diablos nos dañen el español. No. Sigan viendo el programa y que sigan disfrutando el béisbol, disfruten mucho la vida, que se cuiden mucho. Les deseo mucha salud y muchas bendiciones a todos, que seamos muy disciplinados, sigamos con las medidas sanitarias, manteniendo la distancia social, poniéndonos las caretas, lavándonos las manos y cuidándonos todos, y que con la ayuda de Dios Todopoderoso que vamos a salir de esta pandemia y el mundo va a volver a ser lo que es, y sobre todo que Cuba va a volver a ser libre. Que así sea. Amén. Darte las gracias, por supuesto, como siempre digo, por la entrevista, pero en tu caso y en de todas las estrellas que hemos entrevistado, caramba, por los buenos momentos que nos regalaste. Aquellos momentos en que como pelotero nos hacía sufrir o nos hacía reír con aquella parsimonia tuya que no sé dónde la sacabas, aquella a la hora de lanzar, que te tocaba, que te rascaba, que te demorabas entre lanzamiento y lanzamiento, y que salvaste muchos juegos buenos y muy importantes. Tú eres parte de nuestra memoria histórica y de nuestra adolescencia y nuestra memoria deportiva. Agradecerte por eso y también por tu linda y fructífera carrera como entrenador. Te lo dije anteriormente. Eres el ex pelotero cubano de series nacionales que más lejos ha llegado como coach en Grandes Ligas. Y eres un orgullo nuestro, ¿verdad que sí? Así que... Gracias, se lo debo. Le debo mi formación como coach, aunque es una carrera diferente a todos los coaches que tuve desde el principio, desde Mario Muñiz hasta Waldo Velo, Pedrito Pérez, que no mencioné, en el equipo Cuba también. Pero toda la formación mía en mi carrera como coach se la debo desde el primer momento que empecé a practicar el béisbol organizado, a todos los coaches que tuve. Y sobre todo a mi madre, el amor que ella siempre tuvo por la pelota. Mi mamá iba al estadio a ver los Industriales y con un rayecito escuchaba lo que estaba haciendo Metropolitano en otra provincia, o viceversa. Iba al estadio a ver Metropolitano y yo estaba con Industriales en otra provincia y ella estaba en un rayecito en el estadio latinoamericano escuchando lo que estaba haciendo Industriales. Y así era desde que éramos niños. Mi mamá fue una fanática del béisbol grandísima y eso me lo inyectó en la sangre, y agradecerle a ella todo mi éxito en el béisbol y en la vida también. Seguro. Salud y éxitos. Cuídate. Gracias.
Igualmente, mucha salud para todos. Igual, para la familia. Gracias, hermano. Gracias. Industriales siempre. Gracias, hermano. Un abrazo. Dos errores y vino el jonrón de O'Reilly. Llegó a estar 4-0 este encuentro. Tirándole, lo ponchó. El cuarto ponche que da Euclides. Se fue el octavo para Camagüeyanos. 0. El tercer. Metido en la hierba interior está Omar Linares. Aquí viene Stray, el primero para Mickey Morandini. Ahora que la cuenta para Morandini. Adelanta Wood en tercera base. Lanzamiento de Euclides. Tirándole la curva al segundo. 12 strikes sin bolas. Detrás se le corresponde a Silvestri. Hace un poco más atrás ahora en el campo corto. Vuelve a entrar. Repito, el infield jugando por dentro. Se abrió derecha, Alemán entró en el tercero, ha saltado el box aquí en el octavo. Grabó el pitcher. Con su calma, Euclides. Ya se impulsa, tirándole, lo ponchó con una rápida. Primer ponche para Euclides. El inning endosado.